Bueno es estar en la casa del Señor, amén, para alabar, bendecir el nombre de nuestro Dios, darle a Él toda la gloria y toda la honra, amén, porque Él la merece. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido, nos tiene en pie por su sola fidelidad, su sola bondad nos tiene en pie, siguiendo adelante, buscando hacer la obra del Señor, buscando vivir cada día lo mejor posible para la gloria y honra de su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Cada día, amén, que tenemos la oportunidad, crecemos en la fe, crecemos en la gracia y en el conocimiento de Dios y de su palabra, que es el mero propósito, ¿verdad?, del cristiano, y es en lo que consiste la salvación, ¿verdad?, en conocer a Dios cada día mejor y tener un mejor conocimiento de su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Por qué no abre su Biblia en el Evangelio según San Lucas en esta tarde, en el capítulo 15? Y vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor. Amén. Si es tan amable, si les es posible ponerse de pie al abrir la Escritura en el capítulo 15, y vamos a dar lectura del versículo 8 al versículo 10, una preciosa parábola. Gloria al Señor. Lucas capítulo 15, versículos 8 al 10. ¿Ya lo tienen? Y dice así la bendita palabra del Señor. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya, gloria al Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos, Señor, gracias, oh Dios, por la oportunidad, Señor, de poder estar en tu casa, Padre, para alabar, bendecir tu nombre, darte a ti toda la gloria, Señor, y toda la honra. Ahora, Señor, oh Dios, que nos aproximamos, Señor, a tu palabra, te pedimos, Señor, en la misma manera, oh Dios, que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios amado, dándonos entendimiento, Señor, tanto como para exponer, Señor, la palabra, como para poder atender a ella, Señor, y poderla comprender. Te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que uses tú, Señor, esta vasija de barro, Señor, que está hoy delante de ti, Señor, oh Dios amado, para la gloria y honra tuya, Señor, y para edificación de tu pueblo, Señor, tu pueblo que has lavado, Señor, con la sangre preciosa de tu Hijo amado. Te lo ruego todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. En esta tarde quisiera compartir con usted una palabra de parte de Dios, un tema que he titulado el mismo valor, conservando el mismo valor. Muchas de las cosas que nosotros tenemos, ¿verdad?, como propiedad, como cosas, ¿verdad?, que adquirimos, sabemos que la mayoría de ellas, ¿verdad?, se van devaluando, se van cada día perdiendo su valor, ¿verdad? En su mayoría las cosas, yo creo que de las cosas que podemos obtener en este mundo, pocas serían las cosas que nosotros podíamos considerar que al transcurrir de los años adquieren valor por sí mismas. Entonces en esta tarde quisiera compartir con usted acerca de esto, y creo más adelante volveré al tema, ¿verdad?, a esta frase, ¿verdad?, el mismo valor, para que pueda comprender, pueda entender por qué es que le he puesto este título a este tema. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, si usted lee esa porción de la palabra del Señor que leímos, viene acompañado el capítulo 15 de unas parábolas muy preciosas. Leemos la parábola esa de la moneda perdida, y enseguida, si usted continúa leyendo, se da cuenta de que también hay una parábola, de la parábola del hijo pródigo. Anterior a estas, ¿verdad?, está la parábola de la oveja perdida, y lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando y exponiendo, ¿verdad?, acerca
del amor tan grande que Dios ha tenido siempre hacia el hombre, que Dios ha tenido hacia el mundo desde el principio. Desde la eternidad Dios ha amado a la creación, Dios ha amado al hombre que formó, que creó para la gloria y honra de su santo nombre. Dios nunca se ha olvidado de su creación, Dios nunca se ha olvidado del hombre en ningún momento, sino que a través de la palabra del Señor, a través de la Escritura, nosotros nos damos cuenta que lo que es más enfático desde el Antiguo Testamento hasta los últimos capítulos del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de la grande expresión del amor de Dios hacia el hombre. Desde el principio Dios estableciendo, ¿verdad?, un medio, cómo habría de rescatar, cómo habría de salvarlo, cómo habría de restaurar al hombre con Dios en esa comunión consigo mismo a través de Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios, la Biblia en general, es la historia más conmovedora de amor que podamos nosotros leer. Tiene sus partes muchas veces y alguna persona o alguien pudiera decirme, pastor, pero ¿qué la Biblia no habla también acerca del infierno? Alguien podría decirme también que acaso la Biblia no habla de un tormento eterno, que será en ese lugar en cual la palabra de Dios lo describe, y Cristo habla bastante acerca de este lugar que arde con fuego y azufre. Pero nosotros cuando leemos la palabra de Dios y entendemos su mensaje principal, nosotros comprendemos que Dios nos ha amado, que Dios ha amado al mundo en una manera muy especial. A través de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver la historia de amor o la prueba de amor de Dios usando a un pueblo, y esto usando al pueblo de Israel. Un pueblo, ¿verdad?, duro, difícil de llevar, un pueblo difícil de conducir, un pueblo de un carácter duro, firme, ¿verdad?, en él. Pero aún aprendemos siempre a través de la palabra de Dios, aprendemos la insistencia, el amor de Dios hacia Israel. Aunque muchas veces el pueblo de Israel cosechando las consecuencias de su desobediencia, de su dureza, pero aún podemos ver a través de la palabra de Dios que Dios nunca lo olvidó, nunca lo dejó. Tal es el caso cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento y podemos ver en la palabra del Señor. Nosotros podemos, cuando vamos al capítulo 3 del Evangelio según San Juan, nos damos cuenta que cuando hablamos acerca del infierno, acerca de las consecuencias de la desobediencia del hombre, nos damos cuenta que si el hombre va a ese lugar de tormento, es por su propia decisión. No es por la voluntad de Dios, nos enseña la palabra del Señor. Y si vamos al Evangelio según San Juan, del capítulo 3, del versículo 16 al versículo 19, aprendemos que en la palabra del Señor, en el versículo 18, aprendemos la palabra del Señor que dice la palabra de Dios que Dios no, que la condenación del hombre es el no haber creído en el único Hijo de Dios. La palabra del Señor nos enseña que esa es la condenación del hombre. Es no haber creído en el único Hijo de Dios. Y nos enseña en el versículo 19, la palabra del Señor es que la luz vino al mundo, pero dice la palabra de Dios que el hombre rechazó aquella luz que venía a este mundo para salvación, refiriéndose a Cristo. Entonces la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que si cuando hablamos acerca del infierno y acerca del castigo eterno, nosotros podemos entender a través de la palabra del Señor que esta no es la voluntad de Dios para con el hombre, sino que la palabra del Señor nos enseña en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice la palabra del Señor que el Hijo del Hombre, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la grande historia de amor de parte de Dios, el enviar a su Hijo a la cruz del Calvario para venir y rescatar a un mundo que estaba perdido, muerto en sus delitos y pecados. La palabra del Señor, eso es lo que nos enseña. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 33, del versículo 11, escribe un versículo, la palabra del Señor, y nos enseña
Dice así la palabra de Dios, refiriendo de que el hombre toma una decisión, pero el amor de Dios no es o la intención de Dios no es que el hombre vaya al infierno y que padezca el castigo eterno, sino que Dios en su amor, en su misericordia, siempre tiene sus ojos puestos en el hombre, siempre tiene su mano extendida para con la humanidad, para que se acerquen a Él. Dice así la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 33 y el versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces la palabra del Señor nos enseña que el interés de Dios no es castigar al hombre, no es condenarlo, sino que la palabra del Señor nos habla que el interés de Dios es siempre que el hombre se arrepienta, que el hombre no se pierda, sino que se vuelva a su Dios, el cual es amplio en perdonarnos. Dice la palabra del Señor, cuando el hombre viene ante su Dios y se acerca a Él en una manera genuina, en un arrepentimiento genuino. La palabra del Señor nos enseña que el amor de Dios nunca deja de ser, que el amor de Dios siempre está vigente, que la oportunidad para que el hombre sea restaurado siempre está vigente, siempre está allí. La palabra del Señor nos enseña que el brazo de Jehová no se ha acortado o no se ha recogido para poder restaurar, para poder levantar. Y en esa muestra nos enseña la palabra del Señor que el amor de Dios siempre está extendido para con el hombre, lo cual para mí es verdaderamente asombroso. Meditamos muchas veces en nuestra condición, meditamos muchas veces en nuestra manera de ser, a veces incluso aún cuando hemos venido a Cristo, cuando meditamos en nuestra conducta, nuestro proceder, el corresponder a un amor tan grande, al Hijo de Dios, el cual descendió, dejó su trono, dejó su lugar delante de la presencia de Dios, lo que nos enseña en Filipenses capítulo número 2, para venir a este mundo, tomar una forma de siervo, humillarse hasta lo más sumo, ir a sufrir una muerte, y una muerte en una cruz, que sería lo más horrendo. Meditamos nosotros en todo lo que Dios dio, y a veces meditamos nosotros en nuestra vida y decimos: Señor, ¿qué es lo que tú has visto en nosotros que vale tanto la pena para ti? ¿Qué es lo que hay en nosotros que lo cual tú consideras de que somos de valor para ti? La palabra del Señor nos habla en el capítulo 43 del versículo del capítulo 43 de Isaías, y recuerdo el versículo 4, nuestro Jehová le habla a Israel y le dice: yo te escogí a ti, le dice, porque tú me fuiste de grande estima, me fuiste de grande valor, yo te escogí a ti. Incluso la palabra del Señor nos habla y nos muestra el amor tan grande de Jehová para con Israel, el cual Dios le dice: yo te escogí a ti, le dice, y no porque fueres un pueblo numeroso, no porque fueres una nación de una gran reputación, sino todo lo contrario. Nos enseña la palabra del Señor y le dice: yo te escogí a ti, dice, porque fuiste el más pequeño entre todos los pueblos, entre todas las naciones, fuiste tú el más insignificante, yo por eso te elegí a ti, dice la palabra del Señor. Y nos muestra la palabra de Dios en todo esto, lo que es el grande amor de Dios hacia el hombre. La palabra del Señor nos enseña entonces muy enfáticamente que Dios fue el que escogió a Israel sin necesariamente haber visto en Israel ningún atributo, alguna cualidad que valiera la pena. Y nosotros nos asombramos verdaderamente cuando vemos a través de la palabra del Señor el grande valor que Dios nos considera, en el grande valor que Dios considera a cada uno de nosotros. Y escribe en la palabra del Señor en este capítulo, el versículo que nosotros leímos, acerca de esto. Habla la parábola acerca de la moneda perdida. Dice: había una mujer que tenía una moneda, la cual se le extravió. Y dice: esta mujer, con gran énfasis, con gran entusiasmo, con gran dedicación, con gran persistencia, empieza a barrer toda la casa, a limpiar toda la casa para buscar esa moneda que se le había perdido.
Si usted va a los versículos anteriores de lo que nosotros leímos, habla acerca de la oveja perdida, de aquel que tiene 100 ovejas, dijo, y se le pierde una, lo que hace, deja las 99 en el redil, a salvo, y va por los montes a buscar aquella que se le perdió. Entonces en la parábola que nosotros leímos, dice, y aquella mujer al encontrar aquella moneda que se le había perdido, se alegra. Se goza y dice, y no solamente mantiene ese gozo ella, sino que dice que lo quiere compartir con sus amigas, con sus vecinas, al punto de que las llama y le dice, ¿saben qué? Ya se me quitó la preocupación, ya se fue el problema, la congoja, y aquella moneda que les había dicho que se me había perdido, ya la hallé, la he encontrado. Entonces les dice, alégrense conmigo, regocíquense conmigo. Y la palabra del Señor nos enseña que esa es la ilustración cuando un pecador viene a Cristo, viene a Dios arrepentido. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que allí describe, cuando hablamos acerca del pecado, es la cosa más detestante para Dios. El pecado es la cosa más horrenda para Dios, lo más detestable para Él. Entonces cuando habla la palabra del Señor, que cuando alguien que era lo más detestable delante de Dios, pero viene y se arrepiente, dice incluso hay una fiesta en el cielo, que aún los ángeles que están alrededor de la presencia de Dios también hacen fiesta, se gozan, se alegran, se regocijan, porque un pecador se ha arrepentido. Entonces la palabra del Señor nos enseña verdaderamente del grande valor que el hombre tiene delante de la presencia de Dios en todo tiempo. Hay una historia, una anécdota tal vez, que un maestro hizo, y la miraba el otro día, mientras estaba ahí jugando en el teléfono, miraba un ejemplo que un maestro hacía delante de sus alumnos. Este maestro tomó un billete de $20 y les dijo, hey, ¿quién quiere este billete de $20? Obviamente todos levantaron la mano, pues todos lo querían. Y toma el billete y lo hace bola, y lo hace una bolita y lo hace así, y le dice ahora, y lo pone así, el billete ya no es muy atractivo, y le dice, hey, ahora ¿quién quiere este billete de $20? Todos, todavía yo no quiero. Toma el billete de $20 y lo agarra y lo tira al suelo y lo empieza a pisar, empieza a llenar de tierra ahí donde estaba en los pies, y luego lo levanta y le dice, ¿quién quiere este billete de $20 aún? Todos, obviamente. Yo. ¿Por qué? Y les explica obviamente al final y les dice, ¿saben por qué? Es que a ustedes no les importa la condición en que este billete esté, porque no importa en qué condición esté, ha preservado su valor, ha conservado su valor. Y igualmente es la ilustración que nosotros tenemos del hombre ante la presencia del Señor. Cuando nosotros leemos en la parábola que nosotros leímos, adelantito, si usted va conmigo nuevamente, si tiene su Biblia ahí abierta, en el capítulo número 15, en los versículos siguientes, leemos una parábola acerca del hijo pródigo. Le hemos leído muchas veces y quiero que leamos. Vamos a leer del versículo 17 y vamos a tratar de resumir la historia y meditar un poquito en esos versículos y poder de allí aprender un poquito a qué es lo que nos referimos cuando hablamos acerca de conservar el valor delante de Dios. Recuerde que esta es la historia. Vamos a leer del versículo 11, ¿lo que parece? Vamos a leer. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo,
¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ya ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, dice la palabra, dice la historia. Entonces, ¿de aquí en esto nosotros aprendemos, hermano? Primeramente, la ofensa tan grande que un hijo hizo hacia su padre, pedirle la herencia antes de que el padre muriera, lo cual debe haber sido algo verdaderamente doloroso para su padre, oír a su hijo pedirle el dinero que le corresponde en el momento en que su padre fallece. Y esto fue una grande ofensa para él, primeramente. Como consiguiente, aprendemos acerca de la conducta de su hijo, aprendemos todo lo que hizo, y la historia nos enseña que vivió desordenadamente, malgastó todo lo que su padre le había dado, y podemos considerar, ¿verdad?, tal vez lo que su padre con tanto sacrificio, con tanto esfuerzo obtuvo, ver a su hijo malgastarlo, tirarlo literalmente a la basura, gastarlo en cosas que no servían, en cosas que no valían la pena. Y eso es lo que hace el hijo. En pocas palabras, el hijo se ensucia totalmente. Se ensucia totalmente, cambia totalmente su personalidad, cambia totalmente su manera de ser, el lugar el que él tenía en su padre. Ahora él está en un lugar totalmente opuesto, ¿verdad?, a lo que era cuando estaba en la casa de su padre. Nos enseña la historia. Y nos enseña incluso, la historia nos enseña que viene sobre él una gran necesidad. Viene una gran necesidad que ahora, después de haber tenido tanto dinero, después de haber tenido, ¿verdad?, la facilidad para suplir sus necesidades, por causa de la mala administración que tuvo, ve cómo todo se le esfuma de las manos, ve todo cómo se le va en un momento tal vez menos esperado, se le va todo de las manos. Entonces dice que viene sobre él una reacción, viene sobre él un reconocimiento, viene a recapacitar qué es lo que había hecho mal. Y empieza él a meditar, y él empieza a recordar que cuando estaba en la casa de su padre nada le hacía falta, que cuando él estaba bajo la cobertura, la provisión de su padre, estando en la casa que su padre le proveía, no tenía necesidad de ninguna cosa. Y ahora en el lugar donde se encuentra, incluso él mismo lo describe la historia, que incluso viendo la comida que se le daba a los cerdos, tanto era su hambre que incluso le venía la tentación, le venía el impulso de quiso querer comer de eso. Pero ¿qué nos enseña la palabra, la historia, verdad? La palabra del Señor en esa historia dice que él viene y hace toma un impulso y toma una acción, y dice que viene a la casa de su padre y le dice: Padre, reconozco mi error, reconozco mi falta, sé que lo que hice es totalmente desagradable delante de ti. Viene y se arrepiente totalmente y lo expresa en esa manera. Le dice: Padre, he pecado contra ti, he pecado en toda esta forma de ser, en la manera en cómo he vivido, he hecho lo peor, te he ofendido en todas las áreas que pueda alguien ofenderte. Y le dice: Padre, yo no merezco ser tu hijo, yo no merezco estar a tu lado, yo no merezco estar en el lugar que antes tenía. Ahora le dice: Padre, ¿por qué mejor no me haces por lo menos como uno de tus sirvientes, uno de tus jornaleros, uno de los que trabajan aquí en tu casa, a tu servicio? Pero dice la palabra del Señor en la ilustración del Padre, el amor persistente del Padre, el amor permanente del Padre, dice que el Padre le dice: no.
Vas a ser restaurado, vas a ser restituido. Y deje la historia, hermanos, si vemos la ilustración, ¿sabe qué? Está el padre y tiene un hijo delante de él que está sucio, oloroso. Ha vivido, hermano, una vida vergonzosa para su padre, detestable completamente para su padre. Ha faltado incluso al apellido de la familia, al verlo, hermano, en las calles, queriendo comer comida de los cerdos. Este hijo, hermano, es totalmente, hermano, lo opuesto de lo que el padre pueda desear hacia uno de sus hijos. Pero sorprendentemente, hermano, la historia, la palabra de Dios nos enseña que Padre le dice no, sino que sabe que le dice a los siervos: traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle el mejor calzado y pónganlo en sus pies. Incluso les dice que le ha de restaurar al lugar donde él estaba. Cuando les habla y les pide que le traigan un anillo, lo pongan en su mano, volverlo a restaurar en el lugar que él tenía al lado de su padre. Y no solamente eso, sino que dice la historia que incluso el padre le dice: ¿saben qué? Vayan y traigan ese animal que hemos estado engordando, que para esta oportunidad lo hemos estado guardando. Para esto se ha estado haciendo eso. Hoy lo vamos a hacer porque vamos a hacer fiesta. Nos vamos a alegrar porque el hijo que se había perdido ahora lo ha encontrado. Y hermano, nos enseña la historia, hermano, acerca del padre hacia este hijo, hermano, que aunque el hijo se había, hermano, apartado totalmente, ido de su casa, pero simplemente el hecho, hermano, de él volver, al estar delante de su padre, él sigue teniendo el mismo valor para su padre. Él no ha dejado de ser su hijo. Tal vez ha estado en una condición, tal vez no muy agradable para él, pero la historia nos enseña que el padre le dice: no, él puede ver por encima de todas las cosas. Y él le dice: no, tú eres mi hijo, tú no eres menos para mí. Y si usted, hermano, lee, hermano, en los profetas Isaías y el profeta Jeremías, esta es la historia que siempre vemos, hermano, de Dios refiriéndose siempre a Israel. Hermano, Israel, hermano, creemos a través de la historia, hermano, cosechó muchas de las consecuencias de la desobediencia del Señor. Pero aún el Señor, aún Jehová le habla y le dice: oh Israel, yo te he amado con amor eterno. Nunca dejaste de ser de grande estima delante de mí. Este joven, hermano, en la situación en que él estaba, el pecado viene, la desobediencia viene a él y lo quiere hacer sentir menos, lo hace sentirse menos, lo hace sentirse indigno, porque él mismo lo expresa y le dice a su padre: yo no merezco estar en ese lugar. Pero hermano, no es porque el hijo merezca, sino porque lo que sucede, hermano, es que delante del padre, hermano, el hijo sigue teniendo el mismo valor para su padre. Tal vez se ensució, tal vez le desobedeció, hermano, derrochó parte de la fortuna de su padre, hermano, algo que había adquirido con tanto esfuerzo. Pero dice el padre: eso no me importa, tú sigues siendo mi hijo. Tú sigues teniendo el mismo valor para mí. Muchas veces, hermano, nosotros, nuestra propia vida, muchas veces puede ser eso. Muchas veces nosotros, hermano, tenemos tal vez, algo hemos hecho, hermano, tal vez en nuestra vida y tal vez en el pasado, muchas veces podamos tener algo en nuestra vida que nos hace sentirnos menos delante de Dios. Nos hace sentirnos tal vez muchas veces indignos. Y cuando hablamos, hermano, de acercarnos a Dios porque somos dignos, no, nadie. Pero nos acercamos, hermano, delante del Señor, hermano, por la simple misericordia y la gracia de Dios, que la palabra del Señor nos enseña que en Cristo Jesús, todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, ha venido a ser hecho hijo de Dios. Ha venido a ser hecho hijo de Dios por haber venido a Cristo. Y esa es la manera, hermano, en cómo Dios te ve a ti y me ve a mí. Dios no ve a nadie más que otro. Tal vez hemos fallado, sí, pero Dios, hermano, sigue amándonos. Obviamente hablamos acerca, hermano, cuando vinimos en la misma condición de este joven, arrepentido, reconociendo que hemos hecho mal
Y hermano, y nos sorprende verdaderamente el amor de Dios, hermano, hacia nosotros, hermano, que cuando nosotros decimos, Señor, yo no merezco estar ni siquiera en tu casa. Y nosotros, hermano, obviamente, al considerar nuestra condición, hermano, así es, pero para Dios, hermano, este es el amor tan sorprendente, el amor de Dios, hermano, que no deja de ser, dice la palabra del Señor. Es un amor eterno, es un amor constante, es un amor vigente, hermano, el cual Dios tiene para nosotros, que para Dios nunca perdemos el valor, hermano. Por eso cuando nosotros leemos, hermano, el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en el versículo 16, dice la palabra de Dios, que Dios nos amó en una manera especial, que envió a su único Hijo para venir a este mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que obtenga la vida eterna. Si usted lee el versículo 18, dice ahí la palabra de Dios, que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo sea salvo por él. Nos muestra, hermano, la Escritura, este amor tan grande de Dios para con el hombre, aun cuando el hombre, hermano, era pecador. Cuando el hombre, hermano, le ha dado la espalda a Dios, hermano, vemos que este amor de Dios, hermano, es incomparable. Es sin igual. Por eso es que muchas veces a nosotros, hermano, nos cuesta trabajo, nos es difícil, hermano, nosotros poderlo comprender, hermano, que muchas veces a través de nuestra vida, nuestras dificultades, nuestros errores, nuestras fallas o nuestra falta de interés en muchas cosas, nosotros no nos podemos acercar a Dios, hermano, en esa confianza, es porque pensamos que Dios es como nosotros. Pensamos, hermano, como que si Dios, hermano, es como nosotros, hermano, cuando somos defraudados, hermano, como que ese amor, hermano, esa amistad se rompe, como que se quebranta, se fractura un poco, porque ya no es la misma confianza. Pero en Dios no es así. En Dios, hermano, nunca perdemos el valor. Él sigue amándonos de la misma manera. En la misma forma, hermano, con un amor inquebrantable, con un amor, hermano, que no tiene antecedentes, con un amor, hermano, que no se fija, hermano, en que si tenemos buenas cualidades, porque Dios sabe, obviamente, hermano, que en nosotros no hay nada de bueno, y eso es lo grandioso, hermano, del amor de Dios. Que podemos venir a Él, hermano, confiadamente, podemos acercarnos a Dios confiadamente en esa promesa de que ahora en Cristo Jesús hemos hecho sus hijos. Y si usted, hermano, declara eso, y si declaramos esto, hermano, que en Cristo Jesús somos hechos sus hijos, eso es lo que somos. ¿Sí me entiende? Eso es lo que somos en Cristo. Para Dios, somos sus hijos. Nada menos que eso, sus hijos somos. Hermano, nuestra manera de ser, nuestra manera de corresponder muchas veces es totalmente diferente, hermano, a lo que es el amor de Dios. Ante Dios, hermano, nunca perdemos ese valor. Nunca perdemos, hermano, el de ser de grande estima delante de Dios. Aún en nuestros peores momentos, Dios, hermano, nos sigue amando. Su brazo sigue extendido en misericordia, su brazo sigue extendido en esa bondad y en esa muestra de amor. Entonces, hermano, por lo tanto, hermano, reanímese usted en el Señor. Tome su lugar y diga: yo soy un hijo de Dios. Tal vez pueda haber cosas que quieran afectarme en mi autoestima o en mi acercamiento hacia Dios o en mi relación con Dios, pero esto no es así, esto solamente es algo mío, porque si yo voy ante Dios y le pregunto: Señor, ¿me amas? Él va a decir: claro que te amo. Para eso envié a mi Hijo a la cruz del Calvario, diría Dios. Para esto sufrió la vergüenza, para esto sufrió el escarnio, porque te amaba. Puede decir: Señor, pero tú conoces todas mis debilidades, mis faltas. Diría Dios: sabes que yo te sigo amando. Te sigo amando. Para mí no has perdido el valor. Tú vales el precio de la sangre de mi Hijo amado. Vales el precio de la vida de mi Hijo. Eres de tal estima para mí, diría Dios, que
vale la pena que mi hijo vaya a la cruz del Calvario. Y Cristo allí en aquella cruz lo manifestó, mostrándonos, revelándonos el grande valor que el hombre tiene para Dios, al decir: a mí nadie me quita la vida, dijo Cristo en aquella cruz. Yo la doy por amor a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Inclinemos nuestro rostro por un momento y meditemos, hermano, en esto. Verdaderamente una palabra venga a nuestro corazón, venga a nuestro espíritu, alentarnos, motivarnos verdaderamente a recobrar, hermano, nuestro lugar delante de la presencia de Dios. En que para Dios, hermano, seguimos siendo sus hijos. Seguimos siendo, hermano, esos seres, hermano, esas personas por quien valió la pena haber dado a su hijo, ir a la cruz del Calvario. Valió la pena el sufrimiento de Cristo. Valió la pena, hermano, el escarnio. Por lo tanto, hermano, nos sentamos en el lugar que Dios nos ha provisto, no en nuestros propios méritos, no en nuestras propias buenas cualidades, sino en la gracia de Cristo, sino en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Decimos, tenemos un lugar en la presencia de Dios, porque así nos ha estimado nuestro Padre Celestial. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, oh Dios, por tanto amor, por tanta fidelidad, por tanta bondad. Porque aún, Señor, oh Dios, a pesar, Señor, oh Dios amado, de tener, Señor, oh Dios, aún muchas faltas, tener tantos errores, Señor, oh Dios, nos muestras tú a través de tu palabra, Señor, que nos sigues amando. Que nunca, Señor, somos devaluados, oh Dios amado, ante las cosas, Señor, oh Dios, que este mundo pueda poner sobre nosotros, oh Dios de la gloria. Que no dejamos, Señor, de tener esa grande estima delante de ti, de ser personas de grande estima delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor, con un amor inagotable, Señor, que no importa, Dios, cuánto, Señor, nosotros intentaremos, Señor, oh Dios, desimpacientarte, Señor, y airarte contra nosotros, oh Dios de la gloria. Señor, sería imposible, Señor, porque tu amor, Señor, es manifestado, Señor, a nosotros a través de Cristo. Gracias, oh Dios, porque nos amas, Señor, en una manera, Señor, inigualable, Señor, oh Dios, porque puedes ver, Señor, a tu Hijo, Señor, en nuestra vida. Puedes ver la sangre, Señor, oh Dios, con la cual hemos sido lavados, oh Dios, que es la sangre de tu Hijo amado, Señor, oh Dios, la que fue derramada en la cruz. Y al vernos, Señor, oh Dios amado, esto es lo que tú ves. Ves a tu Hijo, Señor, aquel que tú declaraste, Señor, oh Padre Celestial, cuando dijiste, este es mi Hijo amado, en Él estoy más que satisfecho, en Él estoy más que contento, aleluya. Gracias, oh Dios, gracias, oh Señor Jesús. Oh, gloria